Antes del desayuno recibí la foto que me destrozó la vida. Mi novio arrodillado frente a mi mejor amiga. Para cuando llegué al trabajo, ya era la humillación de toda la oficina. Voy a mantener los hechos intactos y subir la presión desde la primera línea. También voy a castellanizarlo todo para que suene plenamente a España y no quede ni un resto del original. La foto de la pedida me llegó antes del primer café. Mi novio estaba de rodillas delante de mi mejor amiga, y cuando salí de casa, el daño ya iba por delante de mí. Se cargó a las 6:48 de la mañana. Yo estaba en la cocina con los calcetines arrugados del día anterior y una taza vacía esperando bajo la cafetera. Todavía no había entrado del todo en el día. Ni siquiera había hablado. El móvil vibró sobre la encimera con un mensaje de Elena, una compañera de la agencia. Me caía bien, lo justo. No éramos íntimas. Por eso aquellas 4 palabras me helaron más que el propio enlace. Tienes que ver esto. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Perdona. Perdona. La gente dice, perdona cuando rompe algo, cuando mete la pata, cuando ha visto algo que no le correspondía ver y, aún así, ya no puede desverlo. Y entonces te lo pasa a ti, para que tampoco puedas. Abrí el enlace. Álvaro Rivas. El hombre cuya camisa había recogido de la tintorería el martes anterior. El hombre al que había ayudado a no perder el alquiler hacía 8 meses, firmando yo sola la renovación porque su historial bancario venía torcido, según sus propias palabras. El hombre con el que compartía cama, gastos, domingos y una rutina que yo había confundido con futuro. Estaba bajo un arco de flores blancas y guirnaldas cálidas, en una finca a las afueras de Madrid, recién afeitado, con el traje gris marengo que le ayudé a elegir para la cena del aniversario de su empresa, y estaba sujetando a Sofía Benavent, como se sujeta a alguien cuando ya has decidido que no vas a soltarle la mano pase lo que pase. Sofía, mi mejor amiga desde los 16. Desde los auriculares compartidos en el autobús del instituto, desde las tardes de biblioteca, los cigarrillos a medias en portales ajenos y las conversaciones que parecían aguantar cualquier cosa. En su mano izquierda brillaba un diamante grande, limpio, demasiado perfecto, cazando la luz como si alguien hubiera preparado aquella foto para que doliera mejor. El pie decía, 1 año de amor y de silencio ha terminado. Nos casamos en 3 semanas. Por fin podemos ser nosotros. En ese momento la cafetera pitó. La miré como si me hubiera insultado. Luego miré la pantalla otra vez. Después la cafetera, otra vez el móvil. Y entonces se me escurrió de la mano y cayó al suelo de gres, con un golpe seco que sonó más serio de lo que debería sonar un teléfono. No lo recogí, no durante 1 minuto entero, porque tuve una certeza absurda y nítida. Si me agachaba, igual ya no podía volver a levantarme. Antes de esa foto yo era otra persona, o eso me gusta pensar. Me llamo Valeria Collado. Tengo 34 años y soy directora de cuentas en una agencia de publicidad mediana en Chamberí. Eso, traducido, significa que paso el día gestionando plazos imposibles, clientes caprichosos y egos que exigen milagros con factura reducida. Soy buena en mi trabajo de esa manera poco vistosa, en la que lo son las personas que han aprendido a sonreír mientras les aprietan. Tengo un piso de una habitación en Malasaña que mantengo impecable. Un armario construido prenda a prenda, sin impulsos. ¿Y tenía? ¿Eso todavía no sabía cómo conjugarlo? Un grupo de gente al que creía capaz de confiarle mi vida sin revisar después los cuchillos. Álvaro entró en esa vida hace 5 años, precisamente por Sofía. Ella nos presentó en un cumpleaños al que ninguno de los dos quería ir. Un piso lleno de desconocidos, cerveza tibia y música alta. En menos de 3 horas estábamos en la azotea, apoyados en una barandilla oxidada, hablando mientras los demás desaparecían uno a uno. Él tenía ese encanto trabajado que parece espontáneo si no prestas mucha atención. Hacía preguntas, escuchaba las respuestas, sostenía la mirada el tiempo exacto. En aquel momento eso me pareció raro en el buen sentido. Ahora sé que también se puede entrenar.
Los 2 primeros años fueron fáciles, el tercero, llevadero. El cuarto y el quinto, bueno. El cuarto y el quinto fueron ese tipo de desgaste que una maquilla mientras todavía tiene interés en que algo parezca sano. Si soy honesta, la honradez que solo llega cuando ya no sirve para salvar nada. La relación la saqué adelante yo, casi sola. Sus ingresos habían entrado, según él, en una fase de reestructuración. Una expresión limpia para tapar facturas sin pagar. Yo cubría recibos cuando la cosa venía mal. Hacía la compra cuando su cuenta estaba retenida. Le ayudé con la financiación del coche de alta gama porque insistía en que parecer exitoso formaba parte del proceso de serlo. Lo dijo como quien recita un refrán. Yo lo acepté como si fuera sabiduría adulta y no la frase favorita de un hombre que siempre llegaba tarde a todo, menos a sus excusas. Sofía, durante esos 5 años, fue mi constante. Venía a casa 2 veces por semana. Se sentaba en mi sofá, se quitaba los zapatos, se recogía el pelo y me escuchaba desmenuzar a Álvaro. Mis dudas, sus silencios, sus cambios de humor, sus desapariciones largas. Ella inclinaba la cabeza, me apretaba la mano y decía cosas como: «Está en un momento raro, Val, y tú eres muy fuerte». Oh, no le des tantas vueltas a las noches en las que no contesta. Cada uno lleva el estrés como puede. Lo decía despacio, mirándome de frente, como si estuviera cuidándome. Resulta que, mientras me sujetaba la mano a mí, llevaba 1 año sujetándole la vida a él. Fui a trabajar porque el alquiler no entiende de traiciones, y porque tenía una llamada con un cliente a las 9 que no se podía mover. Me duché sin notar el agua. Me vestí sin mirar el espejo más de medio segundo. En el metro, la pantalla del móvil parecía pesar más de lo normal dentro del bolso, como si siguiera viva. No abrí ni un mensaje. No llamé a nadie. Solo repetía una frase que no terminaba de encajar en ninguna parte. 1 año. 1 año entero. 1 año entero y yo pagando cenas, defendiendo ausencias, justificando cansancios, invitándoles a los 2 a mi casa. La oficina ya lo sabía antes de que yo cruzara la puerta. Lo entendí en cuanto se abrieron las del ascensor, y 3 personas giraron la cabeza demasiado rápido. Ese movimiento torpe de quien acaba de apartar la vista de un accidente. El aire estaba raro, denso. Había conversaciones en voz baja que se cortaban medio segundo antes de que yo pudiera oírlas del todo. Lara, una compañera con la delicadeza emocional de una alarma de incendios, vino directa hacia mí y me abrazó un segundo más de la cuenta. Ahí se terminó de ordenar todo. Me soltó, me miró como si ya hubiera visto sangre y dijo en voz baja: «Val, joder, tienes razón. Me alejé del original y no debía hacerlo. Aquí va la parte 2 reescrita de forma fiel, manteniendo los hechos, la estructura y la presión del texto, pero adaptada a España». No lloré en la oficina, y eso, curiosamente, fue lo que más llamó la atención. Porque cuando una traición ya viene preparada desde hace tiempo, a veces el dolor no explota. Se queda quieto, observa, y empieza a contar. Mi jefe, Germán Navarro, que llevaba 22 años dirigiendo campañas creativas y tenía esa clase de experiencia que se nota en cada palabra medida, me tocó el codo en el pasillo y me preguntó si necesitaba cogerme un día personal. Ese es el idioma corporativo para decir: «Por favor, no te pongas a llorar delante de los clientes». «Estoy bien», le dije. Me senté, abrí el portátil y contesté correos. A las 10 de la mañana ya había recibido 31 mensajes. La mitad eran de gente que quería mostrar preocupación. La otra mitad quería capturas de pantalla. No le di a nadie ni una cosa ni la otra. Me quedé en mi mesa con una pestaña abierta en métricas de campaña y otra en aquella publicación de Instagram, leyendo los comentarios como quien lee la letra pequeña de un contrato que ya ha firmado y ahora sospecha que le va a costar más de lo que pensaba. Había felicitaciones, corazones, gente usando palabras como «por fin» y «destino», como si lo que yo estaba viendo fuera una historia romántica y no una demolición en directo. Entonces vi un comentario de una mujer que no reconocí. Un perfil cualquiera, nada especial. Pero Sofía le había respondido con un corazón blanco y una frase de 4 palabras. «Ahora ya podemos hacerlo público». Leí esa frase 6 veces, porque esa frase significaba que había un plan, un calendario.
Un momento exacto en el que habían decidido dejar de ocultarse. Sofía no había tropezado con algo accidental e irreversible. No había sido una noche confusa, un error, un impulso. Lo había organizado. Lo había esperado. Lo había programado. Cerré el portátil. Fui al baño. Me quedé de pie frente al lavabo durante 90 segundos, sin llorar, sin moverme apenas. Luego volví a salir, me senté otra vez y empecé a buscar todo lo que pude encontrar sobre el sitio de la boda que habían etiquetado. Ya había dejado atrás el llanto. Había pasado a algo más silencioso y bastante más peligroso. El primo apareció en mi piso aquella tarde con una caja de cartón. Se llamaba Rubén, primo de Sofía. Un hombre lo bastante amable como para tener la decencia de parecer sinceramente incómodo. Se quedó en la puerta con la caja entre los brazos y los ojos clavados en el descansillo, como si entrar más de medio paso pudiera convertirle en cómplice oficial. «Sofía me ha pedido que te deje esto», dijo. «Son algunas cosas de Álvaro que seguían aquí». Luego añadió, mirando sus zapatos. «Sería incómodo que viniera él en persona. Incómodo». Le di las gracias, cogí la caja, la dejé sobre la mesa de la cocina y la abrí. Había ropa vieja de gimnasio, cargadores de móvil, un neceser casi vacío, un par de calcetines sueltos y un jersey verde oscuro de cachemira que yo le había comprado a Álvaro el invierno pasado, porque, en la fiesta de Navidad de su empresa, había comentado que tenía frío. Había vuelto a por ese jersey al día siguiente, como vuelve alguien que todavía cree en el futuro. En esos gestos pequeños que, supuestamente, sostienen una vida compartida. Lo desdoblé para dejarlo a un lado. Debajo había un papel crema, doblado una sola vez. Lo abrí. Era una lista de invitados impresa. 214 nombres. Compañeros del despacho de Álvaro, toda la familia de Sofía, hasta esa rama lejana que solo aparece en bodas y entierros. Personas que yo reconocía de años de cenas, fiestas compartidas, navidades, cumpleaños, fines de semana, inversores, mentores. Un concejal de distrito cuyo nombre me sonaba de folletos de recaudación y actos benéficos. Pasé la lista una vez, luego otra. Mi nombre no estaba. No era un olvido. No se suponía que yo estuviera allí. 3 días después apareció un sobre grueso color marfil en mi buzón, con letras doradas, y esa cartulina pesada que ya anuncia algo antes de que hayas roto el sello. Lo sostuve un segundo más de la cuenta en el rellano, como si el papel pudiera mentir menos si no lo abría enseguida. Lo abrí en la cocina. Álvaro Rivas y Sofía Benavent solicitaban cordialmente mi presencia en la Basílica de San Francisco el Grande, en Madrid, el día 22. Me habían enviado una invitación no porque quisieran que estuviera allí, sino porque querían que supiera que podían hacerlo, que podían meterse en mi buzón, en mi casa, en mi semana, y dejarme una prueba elegante de que habían decidido seguir adelante sin esconderse ya de nada. Era una invitación, sí, pero también era una forma de tocarme la cara con la mano abierta y sonreír mientras lo hacían. Empecé a empaquetar sus cosas la noche en que llegó esa invitación. Metí sus camisas en una bolsa de basura, los gemelos en una bolsa con cierre. Coloqué las fotos enmarcadas boca abajo en la estantería tan deprisa que el cristal tembló. Llené 2 bolsas en 40 minutos y las dejé alineadas junto a la puerta. Después fui al armario trastero a buscar cualquier otra cosa que pudiera haber olvidado. Al fondo de un contenedor de plástico viejo, de esos que usas para guardar cosas que juras que ordenarás algún día y luego nunca vuelves a tocar, encontré una fotografía. Álvaro, más joven, más delgado. Llevaba una corbata un poco demasiado ancha para el año que debía de ser. Estaba de pie delante de un edificio de oficinas de cristal con un letrero que se alcanzaba a leer en el borde de la imagen. Montalbán y Asociados Grupo Financiero. A su lado había un hombre que yo no había visto nunca. Tendría una edad parecida. Era más alto, de ojos oscuros, con una postura demasiado cuidada para ser casual. Los dos sonreían de esa manera en que sonríen algunos hombres cuando todavía creen que lo mejor de su vida está por llegar. Le di la vuelta a la foto. La letra era de Álvaro. La reconocí al instante. Solo había 6 palabras. Álvaro y Daniel antes de aquello. Y me quedé quieta, porque aquello no sonaba a recuerdo. Sonaba a advertencia. El nombre de Daniel no era una grieta menor.
Era la clase de detalle que no se olvida, se esconde. Y si Álvaro me lo había borrado durante 5 años enteros, era porque detrás de aquella boda había algo más viejo, más sucio y mucho más útil que una simple traición. Me senté en el suelo del armario con la fotografía en la mano. El incidente. Había vivido con Álvaro 3 años. Había estado con él 5. En todo ese tiempo, a través de cada conversación de madrugada, cada anécdota sobre su carrera, cada versión pulida del mito de origen de Álvaro Rivas que él soltaba en cenas para parecer hecho a sí mismo, yo no había oído nunca el nombre de Daniel. Ni una sola vez. Y eso, en un hombre que era capaz de contarte con detalle cómo había ganado un trofeo absurdo en primaria, o qué socio le había dado su primera oportunidad real, no era una omisión pequeña, era una decisión. Busqué el nombre aquella misma noche. Lo hice de forma metódica. Como cuando un briefing de cliente no encaja y sabes que el problema no está en la presentación, sino en la mentira de base. Empecé en amplio. Luego fui cerrando. Crucé nombres, fechas, empresa, cargos. Daniel Herrero. Montalbán y asociados. Malversación. Los resultados aparecieron en segundos. 7 años antes, Daniel Herrero, entonces analista financiero senior en Montalbán y asociados, había sido detenido por malversar aproximadamente 40.000 euros de cuentas de inversión de clientes durante un periodo de 18 meses. El caso había tenido un eco discreto en la prensa local. Lo justo para alimentar un par de titulares limpios y una pequeña moraleja sobre la codicia. La narrativa era impecable. Analista ambicioso, tentado por el acceso, descubierto a tiempo por un compañero diligente que detectó irregularidades en la documentación. Ese compañero, sin nombre en casi todos los artículos, aparecía identificado en uno de ellos como un asociado junior que había aportado la documentación definitiva para cerrar el caso. Álvaro se incorporó a Montalbán y Asociados en la oficina del centro de Madrid, el mismo trimestre en que Daniel fue condenado. Daniel cumplió 22 meses. Álvaro recibió un ascenso y un nuevo cargo. Responsable senior de estrategia. Leí todo. Cada artículo. Cada nota de prensa archivada. Un resumen del registro judicial accesible por vía pública. Un breve recorte de economía local. Un blog financiero que repetía la versión oficial con el entusiasmo automático de quien copia sin preguntar. Y cuanto más leía, más se me instalaba una inquietud muy concreta. No porque la historia pareciera falsa a primera vista. Al contrario, era ordenada, verosímil, coherente. Demasiado coherente. Como esas campañas que cierran tan bien que uno empieza a preguntarse qué han tenido que quitar para que todo encaje así. Porque Álvaro Rivas, en 5 años, no me lo había mencionado ni una sola vez. Un hombre que me había contado con detalle la bronca que tuvo con un entrenador de fútbol cuando tenía 9 años, había presenciado el episodio más decisivo de su carrera temprana, y me lo había ocultado por completo. No lo había minimizado, no lo había resumido, no le había quitado importancia, lo había arrancado entero de su biografía, y había seguido hablando de sí mismo como si aquel hueco no existiera. Puse la fotografía sobre la mesa de la cocina, al lado de la invitación de boda. Las dos cosas juntas parecían hablarse. Luego me fui a la cama y no dormí. Al día siguiente por la tarde, Sofía vino a mi piso. Llevaba unas gafas de sol carísimas dentro de casa, algo que siempre me había parecido una forma de comunicación más que una necesidad. Se sentó a mi mesa de cocina, la misma mesa sobre la que yo había pasado la noche anterior leyendo sobre Daniel Herrero, y habló con ese tono calibrado que algunas personas usan cuando quieren parecer generosas sin renunciar al control. Val, creo que deberías venir a la boda, dijo. Sentarte delante, que todo el mundo vea que estás bien. De hecho, hasta te vendría bien. La miré un momento largo. Ella pensaba que yo estaba rota. Pensaba que era ese tipo de mujer que, después de una humillación pública, agradecería una silla en primera fila para asistir con dignidad a su propia sustitución. Había pasado 18 años a mi lado. Había visto cómo trabajaba, cómo resistía, cómo me reconstruía sin hacer ruido. Había visto todo lo que era, todo lo que había levantado, todo lo que había aguantado. Y aún así, había llegado a una conclusión muy concreta, que yo era manejable. Ese fue su primer error de verdad. Le sonreí de una manera cálida y ligeramente vaga.
Esa sonrisa que usas cuando parece que estás escuchando, pero en realidad ya estás moviendo otra cosa por dentro. Claro, le dije. Allí estaré. Se fue satisfecha. En cuanto cerré la puerta, cogí el móvil y busqué el número de Daniel Herrero. La primera vez me colgó. La segunda descolgó solo para decir, no vuelvas a llamar a este número. Y colgó otra vez. La tercera hablé rápido, antes de que pudiera cortar. Le conté lo del compromiso, la foto, la boda en 3 semanas, la fotografía que había encontrado con su nombre, y la palabra incidente escrita detrás. Y luego dije en voz alta la frase que llevaba 48 horas girando en mi cabeza, siempre la misma, siempre volviendo al mismo sitio. No creo que lo hicieras. Hubo un silencio al otro lado de la línea, lo bastante largo como para mirar la pantalla y comprobar si la llamada seguía activa. Luego preguntó, ¿dónde has encontrado esa fotografía? Quedamos un martes por la mañana en una cafetería de Chamberí. Llegué 15 minutos antes. Él ya estaba allí. Daniel Herrero tenía 41 años, y ese tipo de compostura que solo se consigue después de pasar mucho tiempo dentro de un caos que has aprendido a sujetar sin que se note. Tenía la taza de café entre las 2 manos, y me escuchó hablar sin interrumpirme ni una sola vez. Ni una pregunta, ni un gesto de impaciencia, ni una corrección. Y eso me resultó más inquietante que cualquier hostilidad, porque la hostilidad, al menos, te da un terreno. El silencio no. Cuando terminé, se quedó callado un instante. Luego dijo, escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. ¿Entiendes que intenté contar esta historia hace 7 años? Se la conté a mi abogado, a un periodista, a un investigador financiero que me dijo que estaba construyendo una conspiración a partir de una coincidencia. Lo sé, respondí. Pero yo no soy periodista. Y tampoco soy abogada. Soy directora de cuentas. Me dedico a detectar cuándo una narrativa está bien montada y cuándo, aun sonando perfecta, no se sostiene. Y la historia que te colocaron no se sostiene. Entonces levantó la vista y me miró de frente por primera vez desde que me había sentado. Sin prisa, sin alivio, sin confianza todavía, como si estuviera decidiendo si yo era otra curiosa más, o el primer problema real que Álvaro Rivas no había calculado. Lo que Daniel había guardado no bastaba para ganar un juicio, bastaba para algo más útil. Bastaba para abrir una grieta justo debajo de los pies de Álvaro, a 6 días de la boda, y obligar a todo el mundo a mirar donde llevaba 7 años sin mirar. Luego dijo, guardé piezas. No hablaba de una prueba definitiva, hablaba de algo más incómodo, más difícil de destruir. Una colección de fragmentos que, separados, parecían poca cosa, y juntos, cambiaban el sentido de toda la historia. Había conservado registros de transferencias internas que se le atribuyeron en su día, pero que en realidad habían pasado por una segunda capa de autorización, una capa que exigía otro juego de credenciales. Tenía, además, el nombre de César Requena, un antiguo responsable de sistemas de Montalbán y asociados, al que despidieron discretamente 6 meses después de la condena de Daniel, y que, según él, le había dicho en privado que los registros de acceso habían sido alterados, y también conservaba una copia impresa del libro mayor, con movimientos hechos en fechas en las que él estaba en unas jornadas de cumplimiento normativo en Valencia. Jornadas con control oficial de asistencia. No había podido usar nada de aquello en el juicio, porque su abogado lo había despachado como material circunstancial. Y porque Montalbán y asociados había cooperado a la perfección con Fiscalía, entregando una documentación impecable, limpia, alineada de principio a fin con la versión oficial. ¿Cooperado?, pregunté. Daniel hizo una mueca cansada. Claro que cooperaron. Ya habían decidido qué parte de la realidad iba a existir en papel. Lo dijo sin dramatismo. Como quien lleva demasiados años repitiéndose una verdad que nadie quiso escuchar. Pero no podías demostrar que lo habían manipulado. No, entonces, dijo. Y todavía no. No yo solo. Lo único que tenía sentido era seguir el hilo hasta el siguiente nombre. Entonces encontramos a César Requena. Nos llevó 4 días localizarlo. Estaba trabajando como consultor informático externo en Alcobendas, y en sus propias palabras,
Llevaba 7 años intentando no pensar en los 18 meses que pasó en Montalbán y Asociados. Las conversaciones para convencerlo de vernos fueron largas, tensas y bastante ingratas. Hubo que repetirle más de una vez que entendíamos que no tuviera motivo alguno para confiar en nosotros, que sabíamos el precio que pagó la última vez por intentar hacer lo correcto, que no buscábamos arrastrarlo, sino entender. Lo importante es que César no había tirado nada, ni una sola cosa. Conservaba incluso una copia de los registros de acceso originales, sin alterar, de los días concretos de las transferencias en disputa. Los había copiado la noche anterior a que lo despidieran, en un disco duro personal, porque tenía un mal presentimiento. Esa fue la palabra exacta. Presentimiento. Pensó que, si no se llevaba aquello, un día se arrepentiría. Cuando abrió los archivos delante de nosotros, el silencio cambió de peso. Los registros mostraban 2 usuarios activos durante las operaciones cuestionadas, las credenciales de Daniel Herrero y una segunda cuenta, de acceso administrativo temporal elevado, creada, utilizada justo durante la franja de las transacciones relevantes y eliminada después. Una cuenta que, por su estructura interna y por la forma en que estaba nombrada, apuntaba de manera obscena a alguien con las iniciales A.R., Álvaro Rivas. Hay algo que conviene dejar claro. Lo que no hice importa tanto como lo que hice. No llamé a Álvaro, no llamé a Sofía, no publiqué nada, no insinué nada en redes. No se lo conté a nadie que pudiera correr a llevarles el mensaje como quien lleva una bandeja. No tuve un arranque. No improvisé una venganza torpe. No di ni un paso que pudiera avisarlos antes de tiempo. Lo que hice fue llamar a una abogada. Se llamaba Patricia Osa, socia de un bufete del centro de Madrid. 19 años dedicada a litigios civiles complejos, fraude de cuello blanco y, según su propia descripción, casos en los que alguien ha terminado convertido en una historia que no escribió. Una compañera de la agencia había trabajado con ella 2 años antes, y me la describió como metódica, completamente inmune al sentimentalismo y perfectamente cómoda siendo la persona más temida de cualquier sala. Nos recibió a Daniel y a mí un jueves por la tarde. Pasó 3 horas revisando lo que teníamos. Hizo preguntas que a mí no se me habrían ocurrido jamás, y las hizo en un orden tan preciso que parecía estar desmontando una máquina. No levantaba la voz, no rellenaba silencios, no reaccionaba antes de haber colocado cada pieza exactamente donde quería. Daniel respondía. Yo completaba. Ella tomaba notas. A veces nos dejaba callados 20 segundos seguidos, como si quisiera ver qué salía a flote sin ayuda. Cuando terminó, se recostó un poco en la silla. Esto, por sí solo, no basta para reabrir un caso de fraude de hace 7 años. Sentí como se me cerraban los hombros. Y entonces, añadió, pero sí basta para hacer ruido. Ruido de verdad. No lo dijo deprisa. Dejó la frase encima de la mesa. Del tipo que llega a ciertas personas de Montalbán y Asociados y hace que, de repente, su papel en la narrativa original empiece a resultarles bastante incómodo. Hizo una pausa. Me miró. Has dicho que la boda es dentro de 6 días. ¿Sí? Entonces habrá que moverse con cuidado y rápido. Y no es mi combinación favorita. Ordenó los papeles frente a ella con una calma casi agresiva. Pero nos vamos a mover. Las 72 horas siguientes fueron un bloque compacto de cansancio, café frío y relojes que parecían avanzar a trompicones. Dormíamos poco. Comíamos cuando nos acordábamos. Todo tenía la sensación rara de estar pasando a la vez y, sin embargo, siempre demasiado despacio. Patricia trabajaba con esa clase de urgencia que solo se nota cuando miras la hora y descubres que llevas media jornada sin respirar del todo. Daniel cotejaba fechas, repasaba copias, reconstruía detalles que llevaba años intentando no tocar. Y yo hacía lo que llevaba media vida haciendo: sostener una historia sin permitir que se desmoronara antes de llegar al momento exacto. Patricia contactó con una periodista de investigación financiera de El Confidencial. Se llamaba Aisha Coria, y llevaba 11 años cubriendo fraudes corporativos, delitos económicos y gente con demasiado dinero acostumbrada a enterrar sus errores bajo documentación impecable. Según Patricia, Aisha había intentado rascar el caso de Montalbán y Asociados cuando salió originalmente en prensa, pero entonces se encontró con la misma pared pulida con la que se topó todo el mundo.
Una historia cerrada con demasiado cuidado, documentos demasiado consistentes, y nadie con posición suficiente dispuesto a discutir en voz alta una versión que la empresa ya había entregado completamente empaquetada. Aisha aceptó vernos. No porque confiara, todavía no. Aceptó porque Patricia le mencionó dos cosas concretas: registros de acceso originales no manipulados y un condenado que había conservado documentación fuera del procedimiento, porque alguien había decidido convertir toda duda razonable en un estorbo administrativo. Eso, al parecer, bastó para que una historia vieja dejara de parecer muerta. Nos reunimos con ella esa misma noche. Daniel habló poco al principio. Yo entendía por qué. Había pasado años diciendo la verdad en habitaciones donde la verdad solo molestaba. Patricia llevó el peso de la reunión, explicó la cronología, colocó las piezas. Separó lo demostrable de lo inferido. Y cuando Aixa intentó acelerar demasiado hacia una conclusión, Patricia la frenó sin parpadear. No estamos aquí para regalarte una teoría atractiva, dijo. Estamos aquí porque hay una estructura de hechos que, si se contrasta bien, puede comprometer a personas que llevan demasiado tiempo viviendo cómodas dentro de una versión falsa. Aisha no sonrió. Eso me gustó. Sacó una libreta, pidió copias, anotó nombres, fechas, rangos horarios. Quiso saber exactamente cuándo habían despedido a César, quién validaba los accesos administrativos temporales en ese periodo, qué fiscal había llevado la causa original, qué socio firmó la cooperación documental de Montalbán y Asociados, quién se benefició de forma directa de la condena de Daniel, y por qué una cuenta creada y eliminada durante el intervalo clave no aparecía en los registros entregados en su día. Nadie respondió a esa última pregunta, no porque no hubiera respuesta, sino porque todos sabíamos ya hacia dónde señalaba, y ponerlo en voz alta, en aquel momento, habría cambiado la temperatura de la sala. Aixa cerró la libreta y nos miró a los tres. Si esto aguanta una verificación seria, no estamos hablando solo de una condena injusta, estamos hablando de una falsificación corporativa sostenida durante años. Patricia asintió una vez. Exacto. Y fue entonces cuando entendí algo con una claridad casi desagradable. La boda seguía adelante. Sofía seguía creyendo que tenía el control del escenario. Álvaro seguía avanzando hacia el altar convencido de que, por fin, estaba entrando en la versión pública de su vida que llevaba tanto tiempo preparando. Y ninguno de los dos sabía todavía que, a 6 días de casarse, la historia ya se estaba moviendo en otra dirección. Voy a mantener esta parte muy pegada al original. Mismo desenlace, mismas revelaciones y el mismo cierre de poder, sin desviarme. No saqué el teléfono, no me levanté, no dije una sola palabra. No había ido a detener la boda. Había ido porque Sofía me había invitado a contemplar su victoria, y yo quería que me viera la cara con total claridad en el instante exacto en que entendiera lo que iba a costar ganar. Cuando volvió a avanzar por el pasillo, ya como Sofía Rivas, me encontró en la primera fila. Yo seguía sentada con la espalda recta y las manos quietas sobre el bolso. Y le sonreí. No una sonrisa amable ni herida, una sonrisa cálida, limpia, directa. La sonrisa que le dedicas a alguien cuando sabes algo importante sobre su vida y todavía no has decidido si ese conocimiento es una cortesía o una condena. Sofía dudó. Fue mínimo. Una microexpresión, menos de un segundo. Lo justo para que se le tensara un lado de la boca y los ojos perdieran el enfoque una fracción de tiempo. Álvaro seguía mirando al frente. Él no lo vio, pero ella sí. Y creo que en ese momento entendió algo que no había entendido en meses, que algo había cambiado, que la mujer que había dado por rota no estaba rota, que la paciencia que yo había mostrado durante 5 años no había sido debilidad, que me había sentado en su primera fila no porque me hubieran colocado allí, sino porque yo había elegido estar presente en ese momento exacto. Elegido. Y esa diferencia importaba. Me fui antes del convite. No necesitaba ver el cóctel, ni los brindis, ni las fotos al atardecer, ni a los dos interpretando felicidad delante de 214 invitados que todavía no sabían que estaban asistiendo al último día intacto de una mentira muy bien vestida. Salí de la finca sin despedirme de nadie. Me subí al coche y dejé el móvil boca abajo en el asiento del copiloto hasta llegar a casa. No sentía alivio, tampoco triunfo. Sentía algo mucho más frío,
La sensación exacta de una puerta que ya se ha abierto y no puede volver a cerrarse. El artículo salió esa misma noche, firmado por Ike Sacoria. El titular era prudente, cuidadoso, del tipo que no permite demandar fácilmente a nadie por una verdad todavía en movimiento. Decía: un exanalista solicita la revisión de una condena por malversación de 2017. Pero el contenido era otra cosa. Era específico, estaba documentado y resultaba profundamente incómodo para Álvaro Rivas, cuyo nombre aparecía 14 veces. No como rumor, no como sombra, no como fuentes cercanas, por su nombre. En 48 horas, la historia ya circulaba a nivel regional. El despacho de Álvaro lo dejó en licencia administrativa mientras abría una investigación interna. Patricia recibió una llamada de la CNMV, confirmando la recepción formal de la denuncia, y apareció un tercer contacto, un hombre que había estado en el Consejo de Administración de Montalbán y Asociados, en el momento de la condena de Daniel. No llamó a Daniel, no me llamó a mí. Se puso en contacto con el despacho de Patricia a través de su propio abogado. Al parecer, la gente encuentra muy rápido el valor para decir la verdad cuando la verdad ya se está moviendo sin pedirles permiso. Sofía se puso en contacto conmigo una sola vez. Fue 3 días después de la boda, en un mensaje de voz. Dijo mi nombre 2 veces. Val. Val. Como si al repetirlo pudiera volver a una intimidad que ya no existía. Luego dijo: no sabía lo de Daniel. Quiero que lo sepas. No lo sabía. A veces pienso en eso, en si decía la verdad, en si realmente ignoraba esa parte, en si estaba mintiendo solo en parte, o si llevaba tanto tiempo viviendo dentro de una historia manipulada, que ya no distinguía con precisión lo que le habían contado de lo que había decidido no preguntar. Y la respuesta sincera es que no lo sé. De verdad no lo sé. Puede que no supiera lo de Daniel. Puede. Pero lo que sí sé es esto. Se sentó en mi salón durante 1 año entero. Me miró a la cara, me escuchó hablar de Álvaro, me apretó la mano cuando yo dudaba y no dijo nada. Y eso también es una forma de conocimiento, o al menos, una forma de complicidad. No le devolví la llamada. 6 meses después, la representación legal de Álvaro Rivas se hizo pública cuando contrató a un penalista en relación con la investigación abierta por la CNMV. El caso de Daniel Herrero fue remitido formalmente para revisión por la Fiscalía. Patricia me dijo que aquello podía tardar entre 1 y 3 años, que estos procesos no se mueven rápido solo porque una verdad llegue tarde. Pero también me dijo algo más importante, que era la primera vez desde 2017 que el caso se movía de verdad. César Requena prestó declaración grabada. Después me dijo que dormía mejor. No añadió nada más, no hizo falta. En cuanto a mí, estoy bien. Más que bien, si quiero ser precisa. Sigo llevando las mismas campañas. Sigo gestionando a los mismos clientes imposibles. Sigo bebiendo el mismo café cada mañana en la misma cocina. El piso está más silencioso ahora. No echo de menos el ruido. Echo de menos lo que yo creía que significaba ese ruido. Y eso es una pérdida distinta. Más limpia. Más adulta. Con esa sí he hecho las paces. El vestido azul marino sigue colgado en mi armario. Lo usé otra vez, meses después, para una cena con compañeros de la agencia. Nadie allí conocía su historia. Y me hizo pensar en algo bastante simple. Los objetos, a diferencia de las personas, no llevan el pasado escrito en la cara. Elena, la compañera que me envió aquella primera foto, me escribió unas semanas después de que todo estallara. Solo decía: quería decirte una cosa. Lo llevaste con muchísima elegancia. Me quedé mirando el mensaje un rato. Luego le contesté. Tenía una buena foto con la que trabajar. Ella me devolvió un signo de interrogación. No se lo expliqué. No le expliqué que aquella foto concreta, un hombre y su compañero antes de que todo cambiara, fue la pieza que abrió lo demás. Que Álvaro había pasado 5 años interpretando la honestidad con tanta disciplina que olvidó revisar el armario trastero. Que dejó su propia letra en la parte de atrás de una prueba. Que etiquetó, con toda la arrogancia de quien cree controlarlo todo, el comienzo de su caída. La gente que construye una vida sobre mentiras siempre deja algo en algún sitio. Una etiqueta, un sello de tiempo, una cuenta que aparece y desaparece.
Una grieta en la historia lo bastante ancha para que, si eres paciente, si eres precisa y si ya no estás dispuesta a dejarte manejar, puedas meter los dedos y tirar. Yo tiré. Tiré de su boda perfecta, de las flores blancas, de los 214 nombres, del anillo de diamantes, del asiento en primera fila que habían preparado para mi humillación y que acabó convirtiéndose en la última cosa hermosa que Álvaro Rivas pudo tener antes de que el mundo entendiera exactamente cómo la había pagado. Perdió todo lo que había tomado de otra persona. No lo hice yo, lo hizo la verdad. Yo solo sostuve la puerta.